En el nombre del Padre, Amén. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, te agradecemos por habernos permitido reunirnos hoy en esta que es tu asamblea. Queremos pedirte te hagas presente, que puedas guiarnos, iluminarnos, llevarnos de tu mano para conocer más de tu palabra. Ayúdanos a aceptarla. Danos el valor y la humildad para aceptar lo que tú quieres para nosotros, aunque eso implique renunciar a muchas cosas que aprendimos desde niños. Queremos pedirte que nos hagas parte de tu reino, del plan de salvación que tienes para la gente, para toda la humanidad. Ayúdanos a desprendernos de las cosas del mundo, a desprendernos y a reconocer la mentira y abrazar la verdad. Amén. 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 En Nombre nombre del del Padre, Padre, del Hijo y del del Hijo y Espíritu del Santo. Espíritu Santo. Amén. 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 Adelante, Diego. Ah, bueno, estábamos hablando la vez pasada de varias cosas y bueno, como ya les he dicho, este tema pues da para mucho más. Eh, Nada más que no bueno, aquí de alguna manera seguramente vamos a constantemente hablar de todo esto en posteriores temas. Vamos a remitirnos nuevamente a la idolatría. Y, eh, y hay muchas cosas, ¿no? También incluso he estudiado esta parte de la doctrina de las imágenes a nivel hasta arqueológico, ¿no? Digo, no creo que veamos eso, pero en algún momento, ¿no? Si encuentro una buena fuente, este, con gusto la compartiré. Pero bueno, mientras tanto, vamos a hablar de lo que concierne eh, a este argumento que yo lo he oído, ¿no? Algunas veces. Por ahí tengo una tía política que tiene una sobrina que se metió ahí con los pentecostales, o no sé qué protestantes son, pero se ve que son sectarios por lo que publica ella en sus redes sociales, y se ve que son de esos sectarios, de esos que andan bailando y se la pasan diciendo que Cristo ya viene, ¿no? Llevan eso diciendo como unos 400 años y nunca viene. Pero bueno, según ellos, como que aseguran que casi que en esta generación va a venir. Entonces, pues ella alguna vez les dijo a ellos, ¿no? Pues ellos son católicos, a mi tía y a mi tío. Es que Dios no permite las imágenes porque Dios es un Dios celoso, ¿no? Y entonces, de alguna manera, van a torcer, ¿no? Donde la Biblia habla de celos de Dios o la ira de Dios y acomodarlo a las imágenes, cuando en realidad todos esos versículos hablan de la ira o de los celos de Dios hacia los ídolos, ¿no? Es otra manera de verlo. Que al final es el mismo argumento, la misma discusión, ¿no? Que Dios va a prohibir los ídolos. Que sean o no sean imágenes, bueno, yo creo que es lo de menos. Eh, si son imágenes, los ídolos, bueno, pues hay que destruirlos. Pero también puede haber una idolatría, un tipo de idolatría que no sea con imágenes, ya lo hemos visto y lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Entonces, el cómo tú manifiestas la idolatría, pues ahora sí que es lo de menos. Lo que importa es que la reconozcas o que tú te des cuenta en tu corazón, ¿no? ¿A qué le estás dando tanta importancia? O si de verdad le estás quitando el lugar a Dios, cosa que los católicos jamás haríamos y jamás enseñaría eso a la iglesia, de quitarle el lugar a Dios para ponérselo a algo material o a otra persona que sea criatura, ¿no? Como María, por ejemplo, o los santos. Entonces, la pregunta sería, ¿de qué es celoso Dios? Eso sería como el corazón de este debate. ¿De qué es celoso Dios? ¿No? Porque ellos me van a traer el argumento presuponiendo de que es celoso de imágenes. Bueno, pues vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? Y qué dicen las dos posturas, tanto la católica como la protestante respecto a esto. Entonces nuestra postura va a ser esta: Dios es celoso de ídolos. Si son imágenes esos ídolos, bueno, sí, Dios va a ser celoso de esas imágenes porque son ídolos, no porque son simplemente imágenes, ¿sale? Vamos a recordar el Éxodo 24, solo quiero subrayar esto, que dice aquí, bueno, ven que comienza ya en el verso 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces el protestante casi siempre encierra eso como primer mandamiento, el verso 3, y dicen que el segundo es el verso 4, dice no te harás imagen. Sin embargo, esa manera de desligar ambos versículos no es correcta, porque precisamente parte de amar a Dios y de no tener dioses es no hacerte imágenes de esos dioses. Ese es el problema. Entonces, por eso la Iglesia Católica encierra en uno solo. Todo eso, desde el versículo 1
acá hasta el versículo, todo el 4, ¿no? No me acuerdo si más allá abajo, este, cuál sería. Pero bueno, aquí el punto es ese, eh, que dice aquí el verso 5: no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová, Dios, tu Dios fuerte, celoso. Entonces, aquí el protestante va a entender, bueno, si este es el segundo mandamiento, se olvidan completamente del verso 3 de que habla de que no te hagas dioses. Dicen, aquí están prohibidas las imágenes, Dios es celoso de imágenes, ¿no? Por desligar, no leer en contexto lo que dice antes, van a desligar a los ídolos de las imágenes y van a decir, prohíbe imágenes, a Dios no le gustan las imágenes. Entonces no debe haber devoción eh, o en el culto meter imágenes, no se puede eso, ¿no? Reverenciar, honrar. Es otro problema que ellos tienen, que para ellos venerar y adorar es lo mismo. Entonces, casi siempre las confusiones tienen que ver con eso. Entonces, según ellos no se le debe honrar a ninguna imagen, ni venerar, ni adorar, ni nada. Y nosotros sí vamos a hacer esa distinción. Por eso parece como que no nos entendemos en los debates, ¿verdad? Porque para ellos es lo mismo y para nosotros no. Dice acá en Éxodo 34:14, más adelante, en unos capítulos más adelante, dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Porque dice, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Entonces, creo que aquí queda claro, ¿no? Que dice a ningún otro Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí en el mismo Éxodo? Que me dice que Dios tiene celos de otro Dios. Entonces, no es correcto a lo mejor decir que en el Éxodo 24, solo porque aquí dice que Dios es celoso, cuando te dijo que no hagas imágenes, pues precisamente el Éxodo 34 me da luz para decir que esos celos de los que me habla aquí en el Éxodo 23 al 5 están ligados a la imagen, pero ¿por qué a la imagen? Porque es de otro Dios, no tendrás dioses. Entonces no debo separarlo, ¿ah? Como lo hacen ellos. Está junto todo eso. Y bueno, hay más adelante, en el Deuteronomio 6:14, también yo creo que claramente se dice ahí lo que es la postura que nosotros tenemos, que Dios va a ser celoso de otros dioses. Dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, es lo primero que te dice, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Aquí, al parecer, a Dios lo que le importa es que no tengas otros dioses. Y ahí, continuando en el Deuteronomio, por ejemplo, ahí en el capítulo 32, verso 16, dice, le despertaron a celos, ¿con qué? Con los dioses ajenos. Le provocaron a ira con abominaciones. Aquí es clara la escritura en decir eso. Entonces, yo creo que esto es como muy obvio para el protestante, él sí lo entiende, ¿no? O sea, sí saben que sí despierta en celos a Dios con dioses, pero ellos como que entienden que aparte de los dioses también las imágenes, ¿no? O sea, como por separado. Entonces, si también te haces imágenes, también está mal, aunque por más que tú les digas que María no es diosa, solo porque hiciste una imagen de María, ya Dios debe estar celoso, según ellos, ¿no? Yo digo, bueno, solo que Dios no sepa leer el corazón de la gente, ¿no? Que no se dé cuenta que tú a María solamente la tomas pues como una criatura. Entonces Dios será tan ingenuo como para no darse cuenta de eso, de que tú solamente tomas a María como intercesora, ni siquiera como diosa. Es que dense cuenta también lo débil que es ese argumento, porque si tú dices, es que los católicos piensan que María es diosa y los santos, y por eso usan sus imágenes, eh, hay un problema ahí. Que si nosotros creemos que María es diosa, tendríamos que creer que María no tiene principio ni fin, que siempre ha estado toda la creación, porque así es la característica de Dios, ¿no? Ser eterno, el alfa y el omega. Eso significaría que María estuvo ahí en el Edén con Adán y Eva, ¿no? Y también San Francisco, y también San Benito, y todos los santos, porque según ellos son dioses, entonces estuvieron todo el tiempo ahí. Pues claro que no creemos eso, eso es ridículo, que creyéramos eso. No creemos eso. Sabemos que son criaturas. Dice ahí el Deuteronomio 32, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Entonces, si algo no es Dios y tú lo consideras Dios, se llama idolatría eso, entonces despiertas la ira de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que decimos? O sea, un ídolo encierra todo eso, lo que no es Dios. Pero una imagen, una simple imagen, puede ser, ¿no? Despertar a celos, a Dios. Pero siempre y cuando sea porque hay idolatría implicada. Pero si no la hay, entonces no hay problema para Dios. Porque tú esa imagen la consideras una imagen y ya, punto, ¿no? Entonces no habría razones para creer eso. Bueno, aquí hay otros textos
que ya si quieren con calma ustedes leanlos en su casa, son un poco largos. Ahí en el Números 25, del verso 2 al 13, eh, fíjense, lo puse de todo para que vean el contexto, porque si habla de un celo de Dios, ¿no? Por ejemplo acá menciona a estas personas que dice, han hecho apartar mi furor los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, dice, tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Pero aquí el contexto siempre es ese, cuando hay idolatría, sacrificios de sus dioses, dice, se inclinó a sus dioses, acudió al pueblo a Baal peor, ¿no? Que este ya sabemos que es un ídolo en la Biblia. Entonces, si se refiere a eso, independientemente de que mencione o no mencione imágenes, pues eso despierta la molestia de Dios. Claro que también, miren, hablar de celos de Dios es una manera antropológica, ¿no? Como, ¿cómo decirlo? Pues sí, antrópica, no sé cómo, qué palabra usar, de entender a Dios. O sea, yo no creo que Dios se porte así como un ser humano, como con celos, ¿no? O sea, simplemente Dios eh, va a tomar medidas, ¿no? Porque tú no sigas su mandato, que es pues no seguir dioses ajenos, sino Él es el único Dios y te exige o te dice, te revela la verdad, que pues sigues una religión de un solo Dios, monoteísta. No puede haber otras cosas diferentes a Él que consideres que sean divinas, ¿no? Por ejemplo, ahí en Josué 24 también habla de esto, ¿no? De que dice Dios celoso, dice, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. Y fíjense el contexto cuando dice esto, no sufrirás vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y serviréis a dioses ajenos, entonces significa que le advierte Josué a estas personas, al pueblo, que como Dios es celoso, no puede seguir a dioses ajenos. No dice, no seguirás ninguna imagen, ¿no? O sea, si fuera protestante Josué, pues tendría que decir eso, ¿no? Que Dios es celoso solo de las imágenes. No importa que sean o no sean dioses, si son imágenes, Dios es celoso. Y eso es sumamente absurdo, ¿no? O sea, dice, pues sus corazones no eran rectos, acá en el Salmo 78. Con él ni estuvieron firmes en su pacto. Yo aquí tomé este contexto, fíjense, tomé desde el verso 37, porque el protestante te va a citar el 58 del Salmo. Porque en el 58, en el verso 58 dice, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes. Ay, aquí está la refutación al católico, ¿no? Porque aquí sí dice que tiene celos de sus imágenes. Pero también debemos entender este salmo de que hablaba, el Salmo 78. Y tenemos que entender que es un resumen de lo que vivía el pueblo hebreo. Si tú lo lees en contexto, dice que era gente que no estaba firme en su pacto. Es decir, está hablando de la antigua alianza, ¿no? Y era muy común en el proceso en el que estuvo con ellos Moisés, desde antes incluso, que ellos caían en idolatría porque pues venían de Egipto y allá era muy común, estaban acostumbrados a esa cultura, a esa religión que ellos tenían, que era politeísta. Entonces, en ese momento, en esa circunstancia, las imágenes sí estaban muy ligadas a los ídolos. Por lo tanto, por eso Dios toma esa medida de prohibir las imágenes en esa circunstancia, en ese momento. Pero ¿qué pasa cuando salen ya de Egipto? Ya establecen su cultura, su judaísmo, cuando ya establecen los cristianos después con Cristo, el cristianismo, y ya está tan impregnado el cristianismo que es muy difícil ahorita que alguien crea que una imagen de verdad tiene cualidades divinas, ¿no? Pero para ese entonces sí era un problema, por eso la prohibición, y ya lo dijimos, que eso lo explica el catecismo, con él, en ahí en el Deuteronomio 4:12 en adelante. Miren, por ejemplo, ahí el profeta Ezequiel también menciona algo, ¿no? Eh, Aquí en el capítulo 16 del verso 35 hasta el 38. Ahí pueden leerlo ahí con calma, en su contexto de todo esto. Y habla de este tema de los ídolos. Dice de tus abominaciones. Le llama, bueno, aquí este tema de fornicaciones puede ser literal, pero también puede significar infidelidad a la alianza, ¿no? También hay una fornicación o adulterio espiritual que se menciona en la antigüedad, ¿no? Porque al final la alianza es como un matrimonio, entonces si tú estás casado con Dios, una manera de, pues, de ponerle el cuerno a Dios, ¿no? Decimos aquí, o serle infiel a Dios sería engañarlo pues con otro Dios, meterte con otro Dios, ¿no? Esa sería como, la idolatría sería como un adulterio espiritual, o así se interpretaba en la antigüedad. Entonces fíjense que aquí, en ese contexto de esa infidelidad, ¿no? Por eso dice, habla aquí de Dios, dice, yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre y traeré sobre ti sangre, ira y de celos. Entonces vuelve a mencionar esto. Igual Ezequiel, ahí ahora en el capítulo 23, dice acá del verso 25 hasta el 49, vuelve a hablar todo este tema. Dice, yo pondré mi celo contra ti. No empieza a profetizar esta cuestión. Y si te das cuenta de lo que habla estos versos, eh,
eh, precisamente reprocha esto. Dice, te contaminaste en sus ídolos. Ah, entonces, ese es lo que dice el católico, ¿no? Los celos vienen por los ídolos, no tanto por las imágenes. Ya les dije y les repito otra vez, ¿no? Si implican imágenes los ídolos, bueno, entonces sí está correcto, o sea, que esas imágenes sean destruidas. Pero si no, si solo son imágenes, pues no hay por qué destruirlas. No habría problema en representar algo. Entonces dice aquí, por cuánto te has olvidado de mí. Entonces, ese era el problema. Se olvidan de Dios para seguir otra religión. Y aquí dice, ¿no? Menciona, han fornicado con sus ídolos. Entonces, el contexto de los celos de Dios es por el tema de la idolatría. Igual, por ejemplo, el profeta Sofonías menciona algo ahí en el capítulo 1, del verso 4 al 18, habla de Baal, ¿no? Que es este, otro ídolo de aquel entonces. Em, y habla ahí de unos ministros idólatras que tenían ahí unos sacerdotes. Y precisamente al hablar de este tema, de que se habían metido ya en otra, pues en otro sistema de creencias, que no es el revelado al pueblo hebreo, dice, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumada con el fuego de su celo, ¿no? Entonces, pues no tiene tanto ahí que ver con imágenes, sino que el problema cuál va a ser, pues que la imagen esté al nivel de Dios, tú la pongas a ese nivel. Entonces nada puede estar al nivel de Dios. Obviamente eso no hacemos con los santos, ni con las imágenes, ni con las reliquias. No están al nivel de Dios. Al contrario, nosotros creemos que la causa primera de cualquier prodigio es de Dios, pero no negamos, cosa que a los protestantes sí les gusta negar a conveniencia, digo, en ciertas circunstancias lo niegan, cuando conviene, de que Dios use como instrumentos a los hombres y también a los objetos. Entonces ahí en primera de los Corintios, San Pablo enseña algo parecido. Si se acuerdan, ¿no? Ahí en, en estos versículos donde es otro texto eucarístico, cuando habla de los sacrificios que hacen los paganos, por un lado, para los ídolos, y los sacrificios que hacen, bueno, el sacrificio que hizo Cristo, que es la actualización que hacemos los cristianos ahí en la Eucaristía, y dice que no podemos comer de las dos mesas o beber de las dos copas. Una cosa son los demonios y otra el Dios verdadero. Entonces por eso aquí dice que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Entonces comienza hablando de esta cuestión y este paralelismo y nos advierte eso. Retóricamente aquí pregunta, ¿no? En el verso 22, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Es decir, no te atrevas a desafiarlo, lo que le está diciendo San Pablo, que si te vas por los ídolos, despiertas la ira de Dios, despiertas sus celos. Entonces, según San Pablo, aquí jamás dijo que por una imagen Dios tiene celos, dijo los ídolos, eso es lo primordial. Entonces aquí digo, voy a poner una analogía o un ejemplo que yo creo que ilustra muy bien para entender mejor esta parte de este argumento. Supongamos que hay un matrimonio, pues obviamente de un hombre y una mujer, por decir, no sé, Arel y Rigo, ¿no? Que es el matrimonio que anda aquí. Y pues si yo veo, por ejemplo, esta silueta y veo a Rigo, supongamos que este hombre acá es Rigo, y veo esta imagen que está cargando pues, a una niña, yo me pregunto si Areli se pondrá celosa, ¿no? Pues yo creo que difícilmente, si ve a esta imagen de Rigo así, ¿no? A lo mucho esta Frida, ¿no? Se pondrá celosa, yo creo, porque pues ella sí es su hija. Y Sí, va a decir, y va a decir, ¿por qué juegas con otra niña? Pero fíjense qué interesante es eso, ese paralelismo, porque quien se pondrá celosa es Frida. Pero ¿por qué Frida y no Arely? Porque saben que esa niña es semejante a Frida, ¿no? Pero ¿qué pasa si encontramos a Rigo en esta imagen, ¿no? Una imagen así. Pues ahí sí, ¿no? Ahí sí se enoja Arely. Entonces despiertan sus celos. ¿Pero por qué? ¿Por qué con una mujer sí, con otra mujer no? Bueno, porque una es una niña y pues ella sabe que esa niña no es como ella, no se le compara. Pero una mujer de su edad, que esté con Ryu, en esa circunstancia, eso sí, sí que despierta los celos de Arely. Y ahí sí, agárrate, ¿no? oye, O sea, saber, si encuentras, claro, si encuentras esta imagen también. Y a lo mejor Rigo podrá decir, pero yo nada más estaba platicando con ella, ¿no? Pero pues velos bien juntos platicando. Entonces, muchas veces el pueblo así se justificaba, ¿no? Pero pues son solo, ¿qué? Solo imágenes. Puede ser, ¿no? Que alguien diga eso. Sí, pero aquí el detalle es que son imágenes que tú las consideras divinas.
No es el caso católico, ¿no? Los católicos no aplicamos en eso, porque no consideramos eso de las imágenes. Pero aquí lo que quiero que vean eh, es una cosa, que aquí, poner esta analogía, los celos de Areli están justificados porque si hay otra mujer que es como ella, que es de su edad y está con su esposo, ¿no? Entonces aquí el problema no es tanto que si está con una mujer o no, sino Rigo cómo trata a esa mujer, ¿no? O sea, si encuentras hacia arriba a lo mejor no hay problema en esta circunstancia porque pues nada más están hablando, ¿no? Entonces aquí el problema también sería ese para los seres humanos. No hay problema que estés con una imagen o que estés ahí, el problema es que la trates como a Dios. Eso sí que va a despertar celos en Dios de la misma manera que si Rigo trata a otra mujer como su esposa o como su novia, ¿no? Entonces no es lo mismo que estén platicando como en esta imagen a la izquierda o a la derecha. Entonces, en un lado la está tratando como una persona común y el otro lado la está tratando pues algo como más allá de una amistad, ¿no? Entonces, por supuesto que si Dios ve eso, y Dios que conoce los corazones de las personas, porque podría decir un protestante, bueno, es que bajo ese argumento, pues los paganos a sus ídolos se arrodillaban ante ellos, les ponían velas. Los católicos hacen lo mismo. Pero no se te olvide algo, que Dios, a diferencia de ti, que tú nada más ves eso, Dios conoce los corazones. Conoce los corazones de las personas, ¿no? Entonces de repente los protestantes se sienten dioses, ¿no? Y dicen, ay, yo como veo que está arrodillado y están orándole a María, en una imagen de María, o una imagen de lo que tú quieras, una imagen ponle tú de Jesucristo, que sí, Jesucristo es Dios, ¿no? Sí creemos que es Dios, pero no la imagen. Entonces van a decir los protestantes, ay, significa que está idolatrando la imagen, ¿no? Como que ya se sienten que ellos saben identificar la idolatría en el corazón de la gente, cuando eso solamente lo sabe Dios. Entonces, si por alguna situación, bueno, yo les pondré este ejemplo que es muy humano, ¿no? Puede ser que Adeli volteó por un segundo y vio esta imagen, pero en realidad lo malinterpretó porque resulta que fue un instante en el que vio eso, pero no era lo que parecía, ¿no? Pero humanamente está una mujer limitada, ¿no? Entonces todavía va a haber un cuestionamiento, oye, ¿quién es ella? ¿Qué, qué es de ti? ¿Y por qué estaban platicando así? ¿No? Pero para el caso de Dios, Él sabe, Él no tiene que cuestionarte nada, Él sabe qué hay en tu corazón. Entonces es incorrecto juzgar a un católico, ¿no? Aún entre nosotros los católicos, por eso decíamos la vez pasada, juzgar de que alguien idolatra, por ejemplo, a San Judas. No lo sabemos. Tendríamos que preguntarle a esa persona o explicarle este tema y que esa persona por sí misma se dé cuenta si de verdad le está quitando el lugar a Dios. ¿Quién sabe si es idólatra esa persona que tiene tanta devoción a San Judas? Bueno, solamente lo sabe él y Dios. Entonces no podemos nosotros señalar a nuestros hermanos, ¿no? Así como los protestantes lo hacen. Entonces, bueno, solo ponía esta analogía para que se dieran cuenta que también a nivel humano es algo parecido. Eh, también, dependiendo cómo tu marido o tu mujer traten a sus amigos, va a despertar en ti celos o no. Entonces, Dios también va a ser igual, no se va a encelar de que hicieron 12 bueyes en la fuente, ¿no? Ahí en el atrio, los judíos. Pero sí se va a encelar si a uno de esos bueyes o a un becerro, también de fundición, tú lo tratas como Dios y crees que es Dios, como fue el caso del Éxodo 32, ¿no? Donde pues ya idolatraban a un becerro de oro. Entonces, ahí sí, si tú tratas hacia la imagen, sí va a haber problema. El mismo caso de la serpiente de bronce, no había problema que la serpiente de bronce fuera un conducto por el cual Dios sanara. Ah, pero si la empiezas a tratar como Dios y crees que es Dios, pues ni modo, Ezequías por eso la destruyó, el rey Ezequías. Entonces todo va a estar en resumen, va a ser el uso que le das tú a la imagen. Eso va a ser el problema, va a ser el beneficio, ya sea que uses imágenes, o el problema de que uses imágenes. ¿Cómo estás tratando esa imagen? ¿Tú qué crees de esa imagen? Ahora bien, otra cosa que nos dicen los protestantes, porque cuando uno los acorrala en darles a entender o les esclareces que ellos tienen imágenes y por eso no nos pueden criticar, porque nosotros también tengamos. Ellos van a decirte, bueno, pero es que tú crees que son dioses, nosotros les vamos a decir que no, siempre va a ser esa insistencia, nosotros no creemos que son dioses, que son criaturas. Bueno, como ellos no pueden leer tu corazón, no saben, no pueden estar seguros si tú eres idólatra o no, se van a guiar por lo que ven sus ojos. Pero es que tú le pones vela, ¿no? Y de ahí quieren partir un argumento como de que ese signo automáticamente te hace idólatra, si tú usas una vela. Y hay muchos problemas de tomar los signos visibles para que tú juzgues a alguien de idólatra. Entonces sería la pregunta que nos haríamos algunos. Y bueno, lo que nosotros sabemos y decimos, porque el católico sí tiene historia, mucha historia, es que la costumbre de poner velas es muy antigua. No implica idolatría. Incluso esta parte de
poner lámparas, le llaman la Biblia, porque obviamente cuando decimos lámparas en la Biblia no vamos a entender que son de focos o LEDs, ¿no? O electricidad. O sea, cuando dicen lámparas en la Biblia, obviamente se refiere a fuego. Vamos a velar qué representa el fuego y en qué momento se usaba estas lámparas de aceite o velas, eh, aún en el culto. Entonces nos van a criticar por esto que hacemos aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí está la imagen de Santiago Apóstol y ahí abajo le pusieron unas veladoras. Entonces van a decir, aquí está la idolatría, mira. Aunque tú creas que él no es Dios, pero tú le pusiste unas velas, ya, es tu Dios, ¿no? No tiene bueno, para mí no tiene ningún tipo de sentido eso, pero bueno, hay gente que lo dice. Entonces el católico va a hacer eso. ¿Para qué otros momentos nosotros empleamos velas? Por ejemplo, el cirio pascual. Y siempre está implicado una imagen ahí, bueno, pues, habrá un cordero ahí pintado en el cirio, una cruz, pero no necesariamente el cirio lo ponemos frente a una imagen, pero usamos las velas. Ahora en este tiempo, ¿no? Ahí en las posadas, ponemos una vela y ahí vamos leyendo, ¿no? Los cantos estos de la procesión esta de las posadas. Entonces, ¿qué ahí estamos idolatrando el libro que leemos o qué? Porque lo ponemos ahí la vela enfrente, ¿no? Se vuelve absurdo el argumento, ¿ven? Por ejemplo, también lo hacemos en ¿cómo se llama esta? Esta, la corona de viento, ¿no? Ajá. Entonces, que por cierto, ahorita ya cuántas velas llevamos, ya vamos a hacer la segunda, ¿va? Prendida. La simbología esta del Adviento. La Ajá. primera y el domingo próximo la segunda. Ya toca la segunda. Vientos. Se ve que saben de devoción popular. A mí también me gusta, ¿no? Esta cuestión cultural, aunque yo en lo personal no la practico tanto. Este tema, pues, por ejemplo, la corona de Adviento, el del niño Dios, el que le cambiamos ropa. No lo critico, pero yo en lo personal no estoy tan metido en eso, ¿no? Yo creo que es porque no llevo tantísimos años de católico, eh, pero sí es algo que admiro mucho, ¿no? Porque pues sí me gusta que de las dos partes, tanto lo espiritual como lo material, de alguna manera todo eso nos canalice a Dios, ¿no? O a la fe. Entonces aquí en la corona de Adviento, pues aquí, ¿qué estaremos idolatrando? Si según los protestantes cuando prendemos velas ya somos idólatras. Pues quién sabe, ¿va? No sé si la corona la estamos idolatrando. Y si cuando se va la luz prende una vela, pues estaría idolatrando las tinieblas. O peor aún, si celebra un cumpleaños, entonces ¿qué? ¿Idolatramos al del El cumpleaños? pastel. ¿O idolatramos el pastel, tal vez? Sí, ¿Crees que el pastel es Dios? pero fíjate que sí tienen argumento para eso porque le van buscando todos los argumentos en contra de la iglesia. Porque también he escuchado Ajá. que dicen que la corona, bueno, es un símbolo pagano, ¿no? Entonces, Sí. que nosotros, que la iglesia católica es pagana porque tiene un símbolo pagano aquí en la corona de Adviento. No me acuerdo bien cuál es su argumento ahí que le ponen, ¿no? Pero pues para todo le Ujú. van a encontrar. Aquí el asunto es que nosotros vayamos encontrando el verdadero significado que inculturizó la iglesia católica, la iglesia, pues, para que fuera algo relacionado hacia Dios realmente, ¿no? Sí, casi siempre las personas que usan ese argumento de los paganos, casi siempre son los testigos de Jehová, que dicen, es que los paganos usaban cruces, también dicen eso ellos, en sus atalayas, ¿no? Alguien les tiene que decir que cuando Carlos Rutherford, perdón, Charles Taze Russell fundó estos estudiantes de la Biblia, ellos sí creen en la cruz, ¿eh? Y lo predicaban. Ya después, cuando llegó Joseph Rutherford, que ya en 1931 les pone testigos de Jehová, él decide desechar las cruces y empezar a enseñar que Jesús no se crucificó. Y a partir de ahí los testigos de Jehová creen eso. Es decir, ellos cambian de doctrina como cambian de calcetín. Entonces, miren, aquí la cuestión es que ese argumento del paganismo es pésimo. Para mí es pésimo. Porque resulta que también el diluvio universal es algo que repiten muchas culturas paganas. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que también en la Biblia es falso el diluvio de lo que ocurrió con Noé, la alianza con Noé, porque pues los paganos también lo creen. Entonces es falso eso. Y si es falso esa parte del Génesis, entonces, ¿qué me garantiza a mí que lo demás no sea falso? Entonces la Biblia sería errante, tendría errores, no sería palabra de Dios. Ah, no, pero ahí sí no dicen nada, ahí están callados. No dicen nada de que el paganismo también repite historias que están en el Antiguo Testamento. Solamente cuando se trata de atacar al católico, ahí sí lo dicen, ¿no? Pero bueno, fíjense que esta costumbre, de hecho, fue un mandato de Dios, prender lámparas ahí donde hacen culto. Ustedes conocen esto, ¿no? Que
que le llaman la menora o el candelero de oro. Ahí en el Éxodo 25, cuando se le dan las instrucciones a Moisés de hacer un candelero, decide esto, ponerlo. Entonces, fíjense que el templo de los judíos eh, iba a ser figura, ¿no? Pasó a ser después esa tiendita, se convirtió en el templo de Salomón, el que manda a hacer Salomón ya formalmente, ya un Edén fijo, ¿no? Lo que decíamos desde las alianzas. Y es un encuentro con Dios ahí, que ya no se iba a mover, iba a ser en Jerusalén, se iba a quedar ahí. Entonces había un espacio ahí donde podían poner esta lámpara que siempre tenía que estar prendida. Y da esta orden, Dios, 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Entonces en el culto, aquí vemos la semilla de este tema de usar lumbre. Entonces a los protestantes a veces ridiculizan a los católicos, ¿no? Dicen, no, es que ustedes, sus velas, su incienso, como ellos no usan nada de eso, porque ellos de una manera, es un pensamiento un poco gnóstico, ¿no? Porque los gnósticos fueron los primeros, los herejes que empezaron a decir que lo material no importa, que solo lo espiritual. Como que traen ese chip los protestantes de que lo material no. Entonces, eh, ellos van a despreciar, ¿no? Muchas cosas materiales que usamos dentro del culto. Entre ellos, pues, las imágenes y las velas. Pero bueno, pues entonces habría que criticar a los judíos también, ¿no? Cuando tenían su templo. Y muchos, pues allá en el Éxodo 25 se da la instrucción esta de este tema de poner lámparas. Entonces yo desde aquí podría decir, así como a ellos les encanta citar puros pasajes del Antiguo Testamento para justificar que Dios prohíbe imágenes, bueno, entonces yo me agarro del Antiguo Testamento y justifico mis velas, ¿no? Porque pues también ellos se alumbraban ahí en el templo. Entonces yo también las uso. Yo les pregunté a los protestantes, ¿ustedes por qué no lo hacen si es bíblico, no lo están leyendo? Pues también pongan sus lámparas en su culto. No, Diego, es que eso fue para los judíos en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo ya los cristianos no lo hacemos. Ah, bueno, por eso en el Nuevo nosotros ya tenemos imágenes, porque eso quedó en el pasado. El cristiano sí puede tenerlas, ¿no? Entonces, ahí convenientemente ahí sí parten del cristianismo, ¿no? Pero ¿por qué no hacen eso desde la prohibición de imagen? Ah, no, ¿verdad? Porque tienen que atacar al católico con versículos de la Antigua Alianza siempre. Entonces, bueno, digo, yo sé que van a decirme, ay, pero muéstrame en la Biblia cuando un apóstol hizo una procesión, cargó imágenes o ordenó hacer imágenes. Bueno, eso es tanto como pedir que un apóstol me haya dicho que, mira, adora al Espíritu Santo. Mira, cuando prediques, predica por Facebook y Twitter, ¿no? Así como lo hacen ahorita. Cuando prediques, usa atalayas y explica la Biblia y toca todas las puertas de todas las casas, ¿no? O no sé, cualquier cosa que ahorita se hace, eh, que pues eso no está en la Biblia, pero ellos lo hacen, ¿no? O predica con saco y corbata, ¿no? Tampoco, ¿ah? Entonces, no puedo yo de la misma manera que sé que no puedo exigir esos versículos, ellos también deberían entrar en cuenta que no pueden exigir todo en la Biblia. Entonces, la costumbre de las imágenes sí se fue adquiriendo, ¿no? Desde el Nuevo Testamento en adelante y hay testimonios que atestiguan que sí es algo muy antiguo, que los cristianos lo empezaron a hacer y a representar. Entonces no había problema. Y tampoco vamos a negar, que es otra cosa también que les quiero decir, que sí hubo cristianos desde, pues, unos, digo, tampoco tan temprano en el tiempo, pero sí cuando menos fue cuando fue la controversia iconoclasta, donde sí había cristianos que, pues, podríamos decir reconocidos que sí no estaban de acuerdo en usar imágenes. Pero había otros cristianos que sí estaban de acuerdo, porque ellos explicaron esta teología que les explicamos nosotros, de que, pues, no tenga que haber, simplemente que no sean ídolos, ¿no? Que no creamos que son dioses. Entonces, cuando hay una controversia, ¿qué es lo que pasa? Un concilio. Siempre la iglesia se manejaba así. Cuando hay algún problema, que hay que aclararlo. No significa que un concilio va a inventarse una doctrina que no existía. No, va a aclarar una doctrina que puede prestarse a confusión. Entonces, por eso fue el segundo concilio de Nicea en el año 787. Y que, por cierto, el día de hoy se festeja al santo, si se acuerdan, a Juan Damasceno. Y Juan Damasceno fue de los cristianos que mejor documentó una defensa de las imágenes contra el emperador León III, ¿no? Que era el que mandó a destruir imágenes. Eso fue un poco antes del segundo concilio de Nicea, que por cierto hoy es el santo, ¿no? De esa persona y es un doctor de la iglesia y hizo muchos trabajos apologéticos también que algún día platicaremos. Pero bueno, continuando con este tema de las velas, porque al final, miren, lo que es lo que importa, lo que diga la iglesia, el católico lo que le importa es lo que diga la iglesia porque creemos en la iglesia, nuestro credo decimos creemos en la iglesia, el protestante como no cree en la iglesia, el protestante sigue en esa discusión, hay que usar o no hay que usar imágenes, no hay que usarlas por eso. Algunos van a decir sí, porque no hay problema. Y otros, no, sí hay problema.
ellos siguen en la discusión porque como rechazan los concilios y rechazan la iglesia, siguen en esa discusión eterna de que si existen o no, si hay que usar o no hay que usar imágenes, si existe o no existe el purgatorio, si la salvación es por fe o nada más por obra. Siguen con esa discusión todos ellos. Pero bueno, fíjense ya que en el Levítico eh, también se menciona esa parte. eh, Acuérdense que el Levítico es un libro de liturgias de los levitas. Entonces dice acá, sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Acá en el Éxodo 27 vuelve a repetir esto de que se debe hacer eso continuamente, este tema de mantener un alumbrado ahí. Y lo curioso es que dice delante de Dios. Entonces, con eso vamos a entender que Dios habitaba en el templo, ¿no? Porque de por sí eso le dijo a Salomón que iba a habitar en el templo. Y luego nos critican a nosotros que decimos que Jesús habita en la Eucaristía, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estas personas creían que Dios estaba en el templo. Y es que lo digo porque hay, incluso un católico una vez me dijo, ¿no? Digo, desviándome un poquito del tema, me dijo, porque yo le dije que yo a mí lo que más me había impactado de toda la doctrina católica es la Eucaristía, porque ahí está Cristo. Y me dijo, pero Cristo está en todas partes, ¿no? O sea, como minimizando la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y digo, yo sé que no es una mala intención, pero eso es también ignorar, ¿no? Eh, que Cristo está de una manera muy especial en el pan y en el vino. No es lo mismo que cuando dos o más se juntan a que cuando Él dijo esto es mi cuerpo, ¿va? Entonces, bueno, son cosas que uno tiene que ver y estar atento. Ustedes que también platican con muchos católicos, en verlas, ¿no? Y comentarlas y también, pues, aclararlas. Fíjense ahí que en el libro de las crónicas, que también es un poco una repetición, digamos, de los libros de los reyes, lo que se narra en las crónicas, se habla de este candelero, se sigue hablando de este, y de las lámparas, dice aquí que ardan cada tarde. Y se vuelve a mencionar ahí en la carta de Hebreos, cuando el autor de Hebreos habla de el templo, ¿no? Sí, casi toda la carta de Hebreos habla de esa transición que hay del antiguo pacto al nuevo pacto. Y viene a mi mente, ¿no? Que hay protestantes que dicen, pero tú ¿para qué le prendes una vela a ese que ya se murió? Y a veces se les olvida o no conocen estos versículos, ¿no? De que esto es una costumbre, ya que que menciona la escritura que hacían. El pueblo de Dios lo hacía. Cuando había una persona que ellos querían mucho, sobre todo un rey, por ejemplo, aquí en el libro de las crónicas menciona esto en el segundo libro, ellos prendían un fuego en su honor. Después de que se moría, vivían el duelo, prendían un fuego en su honor, es lo que dice aquí. Dice, y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y de diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas. Dice, e hicieron un gran fuego en su honor. Entonces, si fueran protestantes, pues yo creo que no prenden ni un fuego. Pero bueno, aquí este pueblo, una manera de honrar era prendiendo un fuego, en honor de esa persona que tanto ellos honraban, querían, amaron, que fue un excelente rey, una excelente persona. Por el contrario, si era un pésimo rey, ¿no? Por ejemplo, acá es otro ejemplo, más adelante, en el capítulo 21, dice, y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad. Aquí menciona uno de los reyes, que se había portado muy mal, que había incluso matado a familiares, este, y ahí menciona, ¿no? Que el profeta Elías, si mal no recuerdo, fue el que le advirtió eh, que Dios lo había desechado, que había hecho un reinado pésimo. El caso es que Dios le dijo que le iba a mandar enfermedades. Entonces aquí menciona que se enfermó y murió. ¿Y que dice? Y no encendieron fuego en su honor. Bueno, pues ahí no. O sea, yo le puedo prender una vela o encender un fuego, por ejemplo, a María, que la reconozco porque pues, una persona temerosa de Dios, una persona obediente y se le reconoce todo su caminar cristiano, un ejemplo, a San Francisco. No le voy a prender un fuego, yo pues, ¿no? Por ejemplo, o sea, cualquier desconocido difunto que murió haciendo un crimen, por ejemplo, ¿no? Pues no le voy a reconocer ahí, no le prendo un fuego en su honor a esa persona, ¿no? Pero sí a los que caminaron con Dios. Entonces, sí es una costumbre, pues apegada a la escritura, al final y al cabo, ¿no? Si la seguimos haciendo, repitiendo. Y ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque ahorita cité puras del Antiguo Testamento, Juan, cuando tiene una visión del cielo, no sé si se acuerdan que les mencioné, que lo que ve ahí en el libro de Apocalipsis se narra, en esa visión del cielo, casi todo lo que describe Juan que vio en el cielo son elementos del templo. Entonces, ¿qué va a hacer el cristiano? Que esos elementos del templo, muchos de ellos los va a tener en su iglesia, ahí en su templo, ¿no? Pónganse a pensar en su parroquia. Los judíos tenían el pan de la presencia, ahí una ofrenda. Nosotros tenemos el Santísimo.
Los judíos tenían su lámpara, nosotros también tenemos velas. Ahí, frente al Santísimo, ellos frente al pan de la presencia. Y también ahí en el arca estaba el maná y estaban las velas. El católico va a hacer lo mismo. Entonces, en el templo de Salomón había imágenes. Los católicos tenemos imágenes. Vean las puertas de sus iglesias. Incluso también ahí hay ilustradas plantas, ángeles, ¿no? Todo lo que hay en el cielo. Está lleno de santos, porque la iglesia o ese templo va a representar lo que hay en el cielo. Más o menos lo que ve Juan, porque también Juan ve espíritus de gente que murió por Cristo. Entonces el católico va a representar eso en su parroquia. Pero fíjense que Juan también ve el candelero, dice, ¿no? De hecho ve más luces. 7 candeleros de oro, dice. Ahí en el Apocalipsis 2:1. En el 4:5 dice, ardían 7 lámparas de fuego. Entonces el judío lo que hacía era representar o lo que creía, o sea, buscaban tener un encuentro con Dios, por lo tanto tiene mucha lógica que el templo sea una imitación del cielo, porque ellos quieren un encuentro con Dios, aunque sea aquí en la tierra, y el católico va a hacer lo mismo, una representación material aunque sea, pero es porque ahí se celebra una fiesta que nos conecta con el cielo, con la iglesia triunfante, que es la Eucaristía. Y fíjense, para entender más el significado de las velas en el catolicismo, por ejemplo, vean este salmo, Salmo 18, 28 al 29, que dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Esta creencia, fíjense, tú encenderás mi lámpara. ¿Qué es lo que está diciendo? Que yo, por mí mismo, supónganse que yo soy una persona que está caminando, bueno, no lo supongamos, lo estoy intentando, ¿no? Caminar en santidad. Entonces, aquí esta persona le está atribuyendo a Dios que enciende una lámpara en él. Entonces, esa llama, esa luz, lo que podemos entender, es lo que alumbra a esa persona en santidad o representaría su santidad, pero al mismo tiempo va a alumbrar a otros, es luz de otros. Y eso ya les debe sonar, ¿no? En la mente del Evangelio, ¿no? Ustedes son luz, yo soy la luz, ¿no? Dice Jesús, la luz del mundo. Ustedes con su luz alumbren, es la enseñanza de Jesús. Ah, pues con razón el católico le pone velas a personas que caminaron, ¿no? Con esa luz de Cristo. Es una representación al final simbólica lo que hacemos, ¿no? Con el tema de las velas. ¿Por qué? ¿Significa que esa persona por sí misma alumbró a todos? No, es lo que dice aquí el Salmo. Tú encenderás mi lámpara. Es decir, Dios les dio la luz a ellos y estas personas alumbraron a otros. Fueron ejemplos de cristianismo, ¿no? Entonces, por eso los santos para nosotros son luces que hubo aquí en la tierra y las seguimos representando pues con esa flama, con esa llama. Entonces dice, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Entonces, el origen de la santidad, el origen de esa luz es Dios. Pero eso no quita que estas personas tomaron esa luz y ellos se encargan de no apagarla, ellos caminaron en santidad. Entonces, lo que yo quiero que vean, que va más allá de una simple vela que prendes. Otro salmo, por ejemplo, acá el 132 dice algo parecido, o tiene esa noción también, ¿no? Por ejemplo, aquí habla de David, dice, allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido. ¿Eso qué significa? Que Dios prende esa flama en la persona. Y obviamente David tuvo la libertad de desechar a Dios, pero en su libre albedrío fue un hombre que caminó en bastante santidad, que tuvo su tropezón ahí con Betsabé, bueno, sí, igual que cualquier santo, ¿eh? También tenemos nuestros tropezones, pero Dios te da la oportunidad de levantarte, ¿no? Y entonces al final David fue un hombre muy admirado y de los profetas más queridos por los judíos. Entonces, pero aquí lo que quiero que vean es que Dios es el que dice, haré retoñar el poder de David. O sea que el causante de esto es Dios. Y eso no lo negamos. He dispuesto lámpara. Lo curioso es que cuando Dios está diciendo que va a usar un instrumento como David o como un santo, Él hace la expresión, he dispuesto lámpara. Es decir, que Él alumbre, ¿no? Que Él sea luz para otras personas, que es lo que representamos con las velas. Y como ya les dije en el Evangelio, aquí se menciona en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Ah, entonces Jesús es la luz, ¿no? Pero nos invita a ser partícipes de esa luz. Jesús es mediador, pero también nos invita a ser partícipes de esa mediación. Como yo soy mediador, aunque aquí me agarran a piedra los protestantes, que el único mediador es Cristo Jesús, según 1 Timoteo, ¿no? Pues en el sentido de que Jesús me dice, vayan y prediquen el Evangelio, y eso también lo hacen los protestantes. Entonces, de alguna manera tú estás haciendo un puente, estás en medio. Entre las personas que están alejadas del Evangelio y entre Dios tú estás en medio predicándoles, entonces ellos se van a agarrar a Dios gracias a que tú les enseñaste.
Gracias a que Dios te dio esa orden, gracias a que tú aceptaste esa orden y la tomaste como propia para predicar el Evangelio. Ah, bueno, pues aquí Dios también me está haciendo lo mismo. Ustedes son la luz del mundo. Dice, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Dice, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Ah, entonces significa que este tema de las luces, el candelero, todo eso era figura de algo más importante que venía. Y Jesús lo toma, ¿no? Así brilla la luz de ustedes delante de los hombres. ¿A quién les dice? A otros hombres que son sus apóstoles. Ah, significa que si hay hombres en la tierra que son luz, es decir, no nada más Dios. Aquí el protestante fácilmente, siempre el juego que ellos hacen es de hacer dicotomías, ¿no? No, 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 no. O Dios o los hombres. Y desprecias a los santos, ¿no? Y a María y al Papa. Entonces aquí solo Dios. Pero aquí, ¿qué me dice Cristo? Ustedes brillen, ustedes vayan, ustedes son luz. Ah, entonces significa que Jesús hace partícipes a los hombres, aunque al protestante no le guste. Mientras Dios hace unidad, el protestante divide, ¿no? Separa a los hombres de Dios. Cuando Dios quiere que los hombres y Dios sean uno. Entonces dice, así brilla la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Fíjense cómo los hombres van a hacer luz y eso qué va a causar que otros hombres glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ah, entonces significa que Dios sí usa instrumentos, ¿eh? Y sí se vale de los hombres, que nosotros les llamamos santos. Por eso también la Eucaristía es representada, ¿no? Jesús dice el Apocalipsis, ¿no? Que Jesús es el lucero de la mañana, es la luz Jesús. Por eso la Eucaristía, la custodia es representada como un resplandor, ¿no? Como si fuera una luz así. Y en medio, ¿quién está? El pan, Jesús. Entonces por eso, ¿no? En realidad la custodia representa como un resplandor, una luz. Dice otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces aquí si Jesús es la luz, el protestante fácilmente podría decir, ¿no? Así con su dicotomía, no, Jesús es la luz, aquí dice en Juan 8:12. Bueno, pero es que aquí también dice que ustedes son la luz y el mismo Jesús es el que nos invita a ser luz también, ¿no? Así como nos dicen con el primado de Pedro, no es que Pedro no es la roca es Jesús, según Efesios 2:20. Ahí dice que es la piedra, el cimiento. Pero no se dan cuenta que la Biblia también dice que Pedro es piedra. O sea, si Jesús es piedra, nos invita a ser piedras. Por eso, primera de Pedro 2:4 que dice, ustedes son piedras vivas. Ah, o sea que Jesús es piedra, pero nos invita a ser piedras de construcción para edificar ese templo o el reino de Dios. Entonces, una cosa no está peleada con la otra. No entiendo por qué tienen que separar de esa manera, ¿no? Y decir, no, solo Jesús es la piedra. Bueno, en ese caso, si Jesús es pastor, no te llames pastor tú. Está mal, es blasfemia, ¿no? Porque el pastor es Jesús. Entonces ustedes tampoco pueden llamarse pastores. Pero nosotros no actuamos de esa manera y no hacemos esa dicotomía, como ellos la hacen a conveniencia, ¿no? Para atacar al católico. Sí, porque ya cuando estás dentro de la iglesia protestante, ahí sí ya hay autoridad, ya hay un líder, ¿no? Ahí sí tienes que dejarte guiar por la autoridad, ¿no? Pero si estás en la iglesia católica, no, abandona, ahí son hombres, ¿no? Los que te mandan. Ahí sí te enseñan a desobedecer la autoridad. Pero bueno, dice acá en Juan 12, también sigue mencionando el Evangelio. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad, fíjense. Aunque haya poca luz, dice, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz, o hijos de luz. Ese término de hijos de luz, ¿en quién ustedes creen que aplicaría? Pues obviamente en la gente que camina con Cristo, la gente que trata de obedecer el Evangelio, vivirlo. Ah, pues con razón los santos o la comunión de los santos, lo que nosotros creemos como iglesia triunfante y en parte, ¿no? de la iglesia militante, seguramente habrá gente que camina en luz, caminó tal vez en la luz antes, ahorita camina en la luz o en algún punto de sus vidas caminarán en la luz, significa que seguirán a Cristo. Es la expresión ser hijos de la luz. ¿Por qué? Y esa expresión la siguió manejando Jesús, por ejemplo, ahí en Lucas 16:8, y alabó el amo, al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Hasta pone dos grupos, ¿no? Los hijos del maligno, que son más sagaces, dice, que los hijos de la luz.
¿no? Obviamente se refiere a los que lo siguen a Cristo, ¿no? Entonces, si yo represento a esas personas con una llama, porque precisamente quiero simbolizar la luz, pues no debería haber problema, ¿no? Pues bueno, nada más es eso, es una representación de la luz que nos dieron y la luz que pretendemos tener, como ellos, que fueron luz. ¿Eso qué tiene que ver con que yo crea que sean dioses? ¿Quién sabe? Eso solamente los protestantes lo saben ellos porque pues ellos se lo inventaron. Entonces va a haber otro argumento, ¿no? Que también es signo supuestamente de idolatría. Los católicos sacan a pasear a sus imágenes, ¿no? Y eso no es bíblico. Eso no lo mandó ningún apóstol, ¿no? Entonces, ¿las procesiones están en la Biblia? ¿Sí o no? Pues es otra costumbre muy antigua esa, ¿eh? Incluso esa costumbre de las procesiones la hacían antes de Cristo, antes de que llegara Cristo. La costumbre de hacer procesiones viene desde el pueblo hebreo y no afecta a la fe cristiana en nada. Al contrario, es una manifestación de la fe, de la piedad popular que yo siento que hasta ayuda y canaliza la fe, ¿no? Ayuda, es didáctica, nos ayuda a meternos, ¿no? En el tema espiritual, a ser partícipes de una celebración y a conmemorar sobre todo, ¿no? Este tema, miren, de prender velas, de las imágenes, de que te tengas que arrodillar o no te tengas que arrodillar, todo esto ningún católico está obligado. O sea, es otra cosa que creo no entienden los protestantes, como que piensan que la iglesia te manda y te obliga a tener imágenes. No. De hecho, yo la mayoría de veces que hago oración no es frente a una imagen. Yo cuando paso ahí en mi parroquia, que voy a misa diario en las mañanas, Como padre. siempre paso enfrente de todas las imágenes y porque voy Está. directo al Santísimo. Ah, Ahí puede ir ahí un micrófono prendido. Bueno, entonces les digo, yo paso enfrente de ¿me todas las apagas la imágenes luz, ¿no? y nunca mando arrodillando a todas Me las apagas imágenes, más que yo los quiera hacer libros. una súplica de algo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque es directo al Santísimo yo. Pero yo sí he visto personas que se van deteniendo en cada imagen. Entonces ahora por eso yo soy un mal católico o por eso no sigo el catolicismo correcto. No, tampoco. ¿No? Entonces, no es una obligación eso, no es una imposición de la iglesia. Tampoco es una Cerrado. imposición que participes en las procesiones, no Ah, es una imposición que prendas velas, tampoco ¿qué es me así. pasa, mis Pero como que los dulcitos? protestantes piensan, estamos obligados a todo eso, ¿no? Ah, Aquí tenemos una imagen de una procesión y muchísima gente y una imagen aquí que están cargando algunos religiosos. Y van a tomar versículos, bueno, esto lo vi en una página protestante, como versículos como este, por ejemplo, mira, allá en Isaías ¿a dónde 46, llevas mi bolsa? y la van a tomar como argumento A guardarla. No para quiere decir que la que los guarde. paganos hacían Yo creo que te procesiones. la ibas a llevar. ¿A dónde la vas a guardar? Le iba a hacer como usted ya agarró su regalo, bueno, es que la Oigan, ocupo. hay un micrófono No puedo, encendido. no puedo apagar el micro, chécale, Diego, ¿no? Tú, por No, no ahí, puede. Deja ver. porque como tú eres anfitrión, yo ya no lo pude apagar. Ya Creo está, que ya. ya. Adelante. Bueno, fíjense acá en Isaías 46:5, ¿qué es lo que dice? ¿A quién me asemejáis y me igualas, ¿no? Y me comparas para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello. Ahí está el problema. ¿No? O sea, como que aquí Dios está reclamando que lo están asemejando a algo material, ¿no? Algo de oro. Aquí el problema es que estas personas igualan a Dios a una escultura, ¿no? Eso no aplica en los católicos desde ahí, porque nosotros no hacemos eso. Si usamos algo material, sí. ¿Lo igualamos a Dios? No, ahí está el problema. Entonces ese pasaje ya no aplica en nosotros. Sin embargo, el protestante va a presuponer que solo porque nosotros usamos una escultura o una imagen, ya. Isaías habla aquí de los católicos. ¿Y qué dice de estas personas? Se postran y adoran, ¿no? ¿Ante quién? Ante un Dios. Dice, se lo echan sobre los hombros. Aquí está la imagen, ¿no? Al lado, aquí está. Se lo están echando sobre los hombros, estos de aquí al lado, y lo colocan en su lugar. Y allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros prevaricaciones, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Eso lo creemos, decimos amén. No hay otro Dios. Por eso todos los domingos decimos creo en un solo Dios.
No digo, creo en un solo Dios y en María nuestra diosa y en San Francisco nuestro Dios. No, nada más tenemos uno. Pero aunque no lo crean, hay católicos que se dejan convencer de esto, de que, de que este tipo de textos se aplican en nosotros. Con- Fíjense que el catecismo de la Iglesia Católica enseña esto. En el numeral 1674 dice, además de la liturgia sacramental y de los sacramentales, la catequesis debe tener en cuenta las formas de piedad de los fieles y la religiosidad popular. Hay un folleto del padre Flaiano Matuli, bueno, no sé si lo escribió él, pero se llama así, La Piedad Popular o algo así, ¿no? Es uno verde. Y, y ese librito habla de todas estas costumbres de las procesiones, de las posadas, de varias celebraciones que hay, que le llaman piedad popular, o celebraciones que son las que adquiere el pueblo, ¿no? Y acostumbra a hacer, que son parte de la religión y, y son permitidas. Dice, y en sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo, fíjense, en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la iglesia, tales como la veneración de reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el Via Crucis, las danzas religiosas, el rosario, las medallas. Todo eso, ¿no? Entra dentro, las procesiones entrarían dentro de eso. Y como ya les dije, pues no estamos obligados a participar en todo esto. No, no es forzosamente, ¿no? Sin embargo, sí es una costumbre que tenemos y que es antigua, les digo. Miren, por ejemplo, ahí el Salmo 68, del 24, ahí el 32. Algunas traducciones de algunas Biblias dicen aquí, cuando dice el verso 24, vinieron tus caminos, oh Dios, ahí sí usa la palabra procesiones, vinieron procesiones. Dice, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Es otra característica, una procesión siempre empieza ¿dónde? En un lugar santo, en el templo. Siempre empezaba en el templo y culminaba en el templo o en algún lugar santo, que se le considera pues importante. Dice, los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Todas son características que se parecen mucho a la procesión que hacemos los católicos, pero ya el pueblo obrero ya las hacía, también como una devoción popular. Y fíjense aquí, bendecid a Dios a las congregaciones, al Señor, vosotros, de la estirpe de Israel, ¿no? Es una costumbre de Israel. Y aquí mencionan algunos pueblos de las tribus. Dice, tu Dios ha ordenado tu fuerza, confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros por razón de tu templo en Jerusalén. Los reyes te ofrecerán dones, reinos de la tierra, cantad a Dios y cantad al Señor. Entonces aquí lo que tenemos es a un pueblo de Dios que va caminando con música muy alegremente, gente delante, gente en medio, detrás, en algo que llamaríamos ahorita procesión. Y un protestante me va a decir, sí, pero ahí no cargaban imágenes. Bueno, aquí el Salmo no dice eso, pero aquí sí, ¿no? Cuando cargaban el arca, pues cargaban imágenes de querubines, ¿no? Y no solo eso, también cargaban un par de piedras ahí que decía Moisés que eran la ley, ¿no? Y lo digo así despectivamente porque así son los protestantes. Despectivamente dicen, ay, sí, sus reliquias, sus imágenes, ¿no? Bueno, pues a ver si exprésate también de eso, de las dos piedras de Moisés, ¿no? O de la vara de Aarón o del maná que estaban ahí. Dice el Salmo 42. eh, Me acuerdo de estas cosas, dice, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Una multitud, que esto sería una procesión, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Entonces, a veces nos critican que porque somos bien fiesteros, y de hecho el carnaval es en principio una celebración católica, igual que la Navidad, igual que por guardar el domingo, igual que la Semana Santa, todas esas vacaciones y días que se les dan, que hasta los ateos los guardan, aunque sean ateos, pero es gracias al cristianismo que tenemos todo eso, todas esas celebraciones. Allá en Josué 6, que dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra y yendo alrededor. Ahí van a sitiar una ciudad, pero eso no quita que hicieran una procesión para hacer eso. Dice, de la ciudad una vez, y esto haréis durante 7 días. 7 días tienen que estar ahí haciendo esa labor. Y 7 sacerdotes llevarán, dice, 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Ahí está. Entonces, en procesión hacían eso y tocaban las bocinas y ya después podían sitiar esa ciudad. Vean acá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 10, si mal no recuerda, es cuando ungen a Saúl, ¿no? En el capítulo 10. en este, y le da la indicación el profeta
Samuel le dice, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la inauguración, perdón, la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una campaña de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Entonces Saúl se iba a encontrar con una procesión de, ¿no? de gente, con pandero, flauta y arpa. Este también es muy conocido, pues yo creo que es el más usado por los apologistas. El segundo libro de Samuel en el capítulo 6 también llevan en procesión el arca. Dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab. Todo este texto también es el que se usa para hacer el paralelismo de María con el arca de la alianza, ¿no? Si se acuerdan. Porque aquí dice que danzaban delante de Jehová, igual que, ¿no? Que Juan, Juan Bautista danzaba dentro de, o bailaba o brincaba dentro de Isabel, ¿no? Santa Isabel, cuando estaba, pues, dentro de su vientre. Dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flotas y címbalos. Acá en el verso 14 dice, y David danzaba con toda fuerza delante de Jehová. Estaban trasladando el arca en procesión con música. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. ¿Y se acuerdan dónde les dije que terminaba la procesión? En un templo, ¿no? Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda. En ese entonces, pues no existía el templo todavía, porque eso lo construyó su hijo Salomón, pero ya había una tienda que ya habían acondicionado para que ahí estuvieran. De la misma manera que pues también Moisés usaba una tienda. ¿Y aquí qué pasó? Hicieron culto después de la procesión. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí dice que sacrificaron holocaustos y ofrendas de paz, que en ese momento, para la ley o el pacto de ese momento, todavía se hacían sacrificios de animales. ¿Sale? Ah, pues con razón, cuando termina una procesión normalmente se hace misa, ¿no? Ya es con la nueva alianza, el culto de la nueva alianza, la Eucaristía. Fíjense ahí que en el primer libro de las Crónicas también se sigue narrando esto. Ahí en el capítulo 15 es una repetición. Bueno, sí, las Crónicas vuelven a narrar esa historia de los reyes, en gran parte. Eh, Hablan también de la historia de Samuel el profeta y toda esta cuestión. En el capítulo 15 se habla de ese evento, de cuando llegan así. David danzaba, ¿no? Y te mencionan otros elementos dentro de esa procesión. Dice cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas, címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Dice, y de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonidos de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. Entonces vale la pena, ¿no? Reflexionar esto, porque si el pueblo de Dios hacía eso, y supuestamente hay protestantes que dicen que son de las raíces hebreas, ¿no? Que ellos están retomando las raíces hebreas, ¿no? Entonces también que hagan sus procesiones, ¿no? Digo yo, pues. O a lo mejor no las hacen porque tienen prejuicios anticatólicos, ¿no? Y no quieren parecerse a los católicos, pero bueno. Y aquí en el libro de Nehemías, bueno, ahí léanselo con calma, es mucho texto aquí, pero en el capítulo 12 de Nehemías, en la Reina Valera sí usa la palabra procesión ahí. Dice, hace luego subir a los príncipes, perdón, hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse dos coros grandes que fueron en procesión, dice eso. ¿No? Ahí, Nehemías, ven que él fue de las personas que reconstruyó el templo junto con Zorobabel después del exilio, eh, y Esdras también, ellos tres participaron en esa cuestión después del exilio a Babilonia, cuando recuperan, ¿no? Ya este tema del segundo templo que le llaman. Dice, y sus hermanas, aquí ya menciona todos estos personajes, dice, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Entonces aquí menciona dos coros que se dividieron y empezaron a hacer una procesión por separado y después se juntaron. Dice, el segundo coro iba del lado opuesto y yo en pos de él con la mitad del pueblo sobre el muro. Dice, lo que les digo, una procesión termina siempre en el templo. Dice, coros a la casa de Dios, ¿no? Ah, entonces sí es una procesión. Y yo y la mitad de los oficiales conmigo y los sacerdotes, fíjense, aquí también son partícipes todos ellos. Habla ahí de los elementos estos de la música, los cantos. Y fue tanto así que dice que Jerusalén fue oído desde lejos. Y van a decir, sí, pero en el Nuevo Testamento, ¿cuándo ocurrió eso? Bueno, pues el centro de las procesiones, por si no lo sabían los protestantes, te los digo aunque no me crean, que van a decir que no es cierto, pero ahí es su problema, es Cristo. Cristo, cuando iba en su burrito ahí, imitando a Salomón, ven que a Salomón ahí en 1 Reyes 1:33, cuando lo nombran rey, eh,
pues lo llevaron en un asno y le gritaban, viva hijo de David, ¿no? Bueno, ocurre exactamente lo mismo con Jesús. Jesús quiere imitar ese momento para que se den cuenta que él es el hijo de David, el nuevo Salomón. Ahí en Marcos 11:8, bueno, los 4 evangelios narran este evento. Dice, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas. Entonces este tema de cortar ramas también lo mencionan los salmos. Era una costumbre que tenía el pueblo hebreo, ¿no? Cuando celebraban algo. Iban en procesión, incluso. Entonces dice, de los árboles y los tendían en el camino. Dice, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, sana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David, que viene. Hosana en las alturas, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Pero aquí viene lo curioso. ¿Dónde termina una procesión? En el templo, ¿no? Entonces dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. O sea, Jesús va con toda la gente y lo van aclamando con sus ramas, que también es símbolo de esa celebración, o de esa alegría que le da al pueblo, y terminan en el templo. Entonces, ahí iba en procesión la imagen invisible, no, perdón, la imagen visible del Dios invisible, dice ahí Colosenses 1:15. Jesús es eso, la imagen visible del Dios invisible. Entonces, podríamos hablar de eso, ¿no? Jesús iba en procesión ahí, y si yo quiero conmemorar ese día, también puedo hacerlo, ¿no? Una imagen de un Cristo en procesión, igual que ahí, que en ese momento, que en esa circunstancia. Si yo quiero conmemorar eso, ¿cuál es el problema? Recordarlo, ¿no? Al final, una imagen o una procesión va a representar algo del Evangelio. Y de hecho, eso es una normativa que tienen los católicos, tenemos, de que las imágenes deben representar algo del Evangelio y no algo erróneo al Evangelio. Entonces, eso sí se procura cuidar. Y voy a mostrarles, yo creo que una parte de las reliquias. eh, bueno, no, yo creo que mejor para la próxima. Ahorita ya se acabó el tiempo. Se nos fue. Bueno, no, voy a demostrar unos 5 minutos. Nada más una parte que sí me interesa que vean. Es breve. Dice, los católicos creen en las reliquias y que tienen poderes mágicos y las adoran. Hay protestantes que dicen eso, ¿no? Como si fueran para nosotros talismanes o amuletos. Es que fíjense la diferencia, ¿eh? Porque tampoco vamos a negar que hay católicos que sí tratan, incluso la Eucaristía la tratan como un amuleto. Tienen rosarios, por ejemplo, como este, los cargan con su cruz. Yo aquí cargo siempre uno. Pero dicen, es que para que me dé suerte, ¿no? Para que absorba la maldad, las envidias, no. Un objeto por sí solo no tiene ese poder. Eso lo hace Dios. Dios te protege, Dios hace los milagros, pero eso no quita que Dios utilice un objeto para hacer todo eso. Lo puede hacer. Eso es lo que creemos de las reliquias. Pero hay católicos que no lo saben. Hay católicos que piensan que si tú tomas la Eucaristía, Dios está obligado a sanarte. Si tú te bautizas, Dios está obligado a que ese niño ya no se enferme, ¿no? Entonces tratas el bautismo o la Eucaristía como un talismán, como algo mágico. ¿No es correcto eso? Entonces, que los católicos adoran reliquias. Y una vez más, la costumbre de conservar objetos relacionados a gente santa y venerar sus restos viene desde el Antiguo Testamento. Y también la iglesia primitiva lo hacía. También hacían eso. Cuando los primeros cristianos guardaban los restos de sus mártires, los protestantes ni existían, ¿no? Entonces, yo aquí es donde me doy cuenta por qué el protestante no puede creer en las reliquias. Porque ellos no tienen historia. Si ellos creyeran en las reliquias, tendrían que aceptar, ¿no?, la historia y tendríamos que preguntarles a ellos, ¿ustedes qué reliquias conservan? Díganme de qué apóstol conservan reliquias. Pues no las tienen. ¿Por qué? Porque no existían los protestantes. Ellos son un grupo que se hacen llamar cristianos, pero manejan un cristianismo muy moderno, muy cambiado. Entonces, por eso ellos no conservan las reliquias de nadie. Y esa es una razón por la cual a ellos les conviene rechazar las reliquias, porque ellos tienen que rechazar la historia, tienen que rechazar toda la tradición, tienen que rechazar todo eso que los conecta o los vincula a Cristo. Y como ellos no pueden demostrar historia, por eso tienen que rechazarla. Y con ello, el tema de las reliquias es algo que nos da identidad de por qué somos los primeros cristianos, porque es la iglesia católica, viene de ahí, de los primeros cristianos. Dice, reliquias, dice, son restos del cuerpo de los santos o también son objetos relacionados a ellos. Aquí les pongo un ejemplo. El Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, aquí está uno de sus guantes. Y aquí están unas reliquias de él, que si mal no recuerdo, una es un hueso, una falange,
había por ahí un mechón de su cabello y otras cosas. Bueno, aquí les pongo, esas serían reliquias de primer grado, que le llamamos los católicos, que son reliquias que son partes de sus cuerpos. Y también había, creo, de sangre, unas telas con sangre del padre. Y esta, por ejemplo, este guante no sería una parte de su cuerpo, pero sí sería una prenda que él usó. Esta sería una reliquia de segundo grado. Hay de tercer grado. Las de tercer grado son las que tienen contacto, objetos que tuvieron contacto con una reliquia de primer grado. Yo una vez estuve en una charla de una reliquia de tercer grado que era la imagen de Guadalupe, pero era porque estuve en contacto con la imagen original de Guadalupe. Esta costumbre de guardar los restos de la gente está en la Biblia, y muchos católicos no lo saben, ¿no? El pueblo de Israel conservaba cosas de los antiguos patriarcas en señal de respeto. Miren, por ejemplo, es una razón por la cual también Moisés guarda en el arca las piedras, el maná y la vara de Aarón. Entonces aquí Moisés decide guardar, bueno, también fue una orden de Dios, ¿no? Pero también hay cosas que no ordenó Dios y aún así ellos las guardaban. No hay problema con eso. Dice, bueno, aquí la carta de Hebreos, ahí en Hebreos 9:3 en adelante, pues el autor menciona lo que había dentro del arca. ¿Qué es esto, no? Lo que está en la imagen. Entonces, ellos veneraban lo que había dentro del arca y se acercaban al arca y el arca pues nada más era, ¿qué? Madera con oro, piedras, el maná, que era un pan, y la vara de Aarón, que reverdeció, ¿no? Entonces, para un protestante que es bien gnóstico y dice que lo material no importa, bueno, pues entonces que critiquen, ¿no? A los judíos y al pueblo hebreo, ¿para qué andan venerando el oro? ¿No? Es que los salmos dicen, ¿no? Es que sus ídolos hechos de oro. Bueno, pues aquí los querubines también están hechos de oro, ¿no? También están venerando cosas materiales. Entonces que se peleen primero con los judíos, los protestantes. Fíjense, se ocupaban de trasladar los huesos de los patriarcas en el lugar adecuado. Eso se parece bastante a lo que hacemos los cristianos, ¿no? Los católicos, de reverenciar los restos de los santos o de las personas que admiramos, pues, por su santidad. Por ejemplo, allá en Génesis, en el capítulo 50, dice, e hizo jurar José, acuérdense de José, que era eh, uno de los nietos de Abraham, ¿no? De las 12 tribus. Dice, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos, les dice. Y murió José a la edad de 110 años. Y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Esos huesos de José luego se vuelven a mencionar ahí en el Éxodo 13 con Moisés. ¿Qué dice Moisés? Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. ¿Por qué? Que alguien me explique por qué Moisés le da tanta importancia a unos simples huesos, así como nos critican a nosotros, ¿no? ¿Para qué ustedes le dan importancia a los huesos no sé, de cualquier santo, del Padre Pío, o los huesos de fulanito, ¿no? Bueno, pues pelense aquí con el Moisés también, ¿no? ¿Para qué se lleva los huesos de José? Si nada más son unos huesos, ¿no? O sea, y no hay que reverenciar al hombre, solo a Dios. Entonces, ¿qué hace Moisés haciendo eso? Bueno, fíjense cuántos años pasaron desde que vivió José, la alianza con Abraham, ¿cuándo fue? Fue por ahí de, ¿qué? Bueno, la alianza con Moisés fue 1250 años antes de Cristo. Lo de Abraham fue mucho antes, ¿no? Muchísimo antes. Pasaron tantísimos años y Moisés todavía tenía reverencia por los huesos de José. Bueno, dice acá, se vuelven a mencionar ese tema de los huesos, ahí en Josué 24. Como saben, Josué fue el sucesor de Moisés. Dice, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero y fueron posesión de los hijos de José. Ah, entonces lo trajeron a un lugar adecuado. ¿Por qué será? Porque lo reverencian, porque lo veneran. Nadie, vean aquí, nadie se preocuparía por los huesos de un simple mortal a menos de que sea porque lo veneraban, ¿no? Entonces, pues, veneraban también a sus difuntos ellos. Entonces, ¿por qué ahora los protestantes ya se desapegan de eso? ¿Quién sabe? Y otro ejemplo, que aquí les pongo que ustedes lo pueden leer con calma, es el ejemplo también de Abraham. Abraham hizo lo mismo con Sara, cuando murió Sara, que dice murió Sara, ponen el lugar en Hebrón, dice la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y fíjense aquí que empieza a negociar Abraham para no dejarla en cualquier lugar. O sea, ya se murió Sara.
¿Qué dirían los protestantes? Pues ya se murió, muerto el perro, se acabó la sarna, ¿no? O sea, ya está muerto, ya no hay nada que hacer. Pero aquí parece que Abraham se preocupa por los restos de Sara, le da importancia al cadáver. Y si forastero soy entre vosotros. Entonces aquí está de forastero Abraham, pero fíjense que estas personas, dice acá, los hijos de Ed, ¿qué le dijeron? Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. O sea, lo reconocen como alguien santo, ¿no? Alguien que camina con Dios. Dice, en lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Le quieren dar lo mejor a Sara. Sin embargo, Abraham insiste en comprar una tierra que está por ahí y pide pues que convenzan a este hombre de Efrón, dice hijo de Suar, de que le venda una parcela, un terreno ahí, para que ahí ponga a su mujer. Entonces ahí sepultó a Sara. Aquí el tema, lo interesante, es por qué Abraham se preocupa por los restos. Si ya se murió, ¿no? Los protestantes dicen que ya que importa el cadáver, los huesos. Entonces Abraham dice que no aceptó sepultar a su esposa en monumentos ajenos. Aunque le ofrecieron los mejores lugares, él dijo, no, yo quiero allá, en ese lugar. ¿Por qué? Dice, bueno, sino en su propia tumba, le hizo su propia tumba a Sara, ¿por qué? Pues para honrarla, porque le tiene una reverencia a su mujer. Incluso los huesos de un hombre santo, por ejemplo Eliseo, podían hacer milagros. Entonces aquí están los dos vínculos. Hay una veneración por los restos humanos de un santo, y el otro vínculo es que esos huesos, si hay ejemplos en la Biblia, al menos este, donde esos huesos, aun siendo huesos y materia inerte, podían hacer milagros. Por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, ¿qué es lo que pasó ahí? Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Entonces, después de un año ya estaba descompuesto Eliseo, ¿no? Y su cadáver. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de quién? De Eliseo. Y como Eliseo fue un profeta de Dios y era un santo, dice, y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, ¿qué pasó? Revivió y se levantó sobre sus pies. Entonces, cuando un protestante critica de que las reliquias supuestamente, bueno, dicen los católicos que hacen milagros, bueno, pues no se te olvide que es bíblico que los restos de una persona santa hacen milagros. El libro eclesiástico, que no lo tienen los protestantes, también lo atestigua ahí en el capítulo 48, verso 2 en adelante. Dice, cuando Elías desapareció en un torbellino, Eliseo quedó lleno del Espíritu Santo, hizo 2 veces más milagros y todo lo que decía era asombroso. Durante su vida no tembló ante nadie y nadie tuvo poder sobre él. Para él nada había difícil y acostándose sobre un muerto lo resucitó. Está narrando, ¿no? Ese tema del milagro que hizo de resucitar un muerto. Dice, en su vida hizo milagros y después de muerto hizo cosas admirables. O sea que cuando te mueres no ya se acabó todo, ¿no? Aún después de muerto siguió haciendo cosas admirables Eliseo. Y ya por último, en este tema de las reliquias, vamos a continuar hablando de las reliquias para la otra, pero solamente ahorita quería dar el argumento de las reliquias de primer grado, ¿no? Que son los restos de los cuerpos. Vamos a ver después las reliquias de segundo grado, que ya son los objetos, y vamos a ver ejemplos en la Biblia de objetos que hacen milagros, y lo dice así la Biblia, ¿no? Que es Dios a través de esos objetos, igual que aquí. Dios hace el milagro a través de los huesos de esas personas. Y miren aquí que dice, si recuerdan quién fue Policarpo, Policarpo fue el discípulo de Juan, el mismo que escribió el Apocalipsis, el mismo que escribió primera, segunda y tercera de Juan, el Evangelio según San Juan. Esa persona tenía un estudiante que se llamaba Policarpo de Esmirna y tenemos sus escritos. Y también fue discípulo, ¿no? También era compañero de Ignacio de Antioquía y compañero de Papías de Hierápolis. Todos ellos conocieron a Juan y fueron instruidos por Juan. Y Policarpo, a ver, cuando se murió, estamos hablando, ¿qué? Siglo primero, ¿no? Habla un documento ahí del martirio de Policarpo y menciona qué ocurrió ahí después de que, acuérdense cómo se murió Policarpo, lo quemaron vivo, por andar ahí, de revoltoso, ¿no? Por andar en esa secta que decían que eran los cristianos. Dice, el centurión pues, viendo la oposición levantada por parte de los judíos, le puso en medio y lo quemó, según su costumbre. Y así nosotros, dice, ¿qué es lo que hicieron los primeros cristianos? Después recogimos sus huesos, que son mucho más valiosos que piedras preciosas y que oro refinado, y las pusimos en el lugar apropiado. ¿Qué significa esto? Que esa costumbre de tomar los huesos de alguien importante y ponerlas en el lugar apropiado, lo mismo que hizo Abraham, lo mismo que hizo Moisés con los huesos de José, lo siguen haciendo los cristianos, los primeros cristianos. Esas personas que admiran, que ellos honran, reconocen, toman sus huesos
y las ponen en el lugar apropiado. Dice, donde el Señor nos permitirá congregarnos. Ah, ahora son motivo de congregación. Ahí donde están esos restos de esas personas que, en este caso, caminaron con Cristo, ahí nos congregamos. Con razón, las reliquias son custodiadas en templos. Dice, según podamos, en gozo y alegría, y celebrar el aniversario de su martirio para la conmemoración de todos los que ya han luchado en la contienda y para la enseñanza y preparación de los que han de hacerlo más adelante. Ah, o sea que toma las reliquias como enseñanza y preparación de todos los demás que siguen, que también van a morir en martirio, que van a entregar sus vidas por Cristo. Ah, entonces los primeros cristianos, fíjense que tomaban los huesos de esas personas santas, dicen que eran más valiosos que piedras preciosas y que oro refinado. Ah, pues con razón los católicos cuidan tanto las reliquias, las llevan en procesión, las custodian, las conservan, porque son de gente admirable en la fe. Y seguramente si Policarpo hubiera vivido en tiempos de San Pablo, bueno, sí vivió, ¿no? Porque si conoció a Juan, no sabemos, tal vez conoció a San Pablo, pero si hubiera estado en ese tiempo, a lo mejor hasta San Pablo o el autor de Hebreos, que luego está en disputa la autoría de la carta de Hebreos, ahí en el capítulo 11 donde habla de los ejemplos de la fe, ¿no? De toda la gente que murió por su fe o que fueron ejemplos de fe, a lo mejor ahí estarían, ¿no? Los primeros cristianos, Policarpo, San Ignacio de Antioquía, todos los que dieron su vida por Cristo, por predicar el Evangelio. Entonces aquí ya eh, quedaría esto y les muestro esta parte de la historia de San Policarpo porque para que se den cuenta que la iglesia primitiva va muy en acorde con lo que les enseñó en la escritura y va muy en acorde con lo que ahorita hacemos los católicos y que no lo hacen los protestantes, ¿no? Ellos se salieron de esa enseñanza, no siguen esa costumbre, porque ellos no vienen, no vienen de los primeros cristianos, por eso no tienen esa evidencia o no custodian ninguna reliquia. Eso sería todo. Como ellos traen arrastrando mentiras tras mentiras y para tapar una mentira, pues necesitan cubrir otra más. Entonces, pues si no tienen historia, cómo van a creer en los primeros cristianos si ellos no estuvieron ahí? No tienen ninguna sucesión, ¿no? Entonces les conviene tapar la historia, que no se sepa nada de antes de 500 años que ahorita han pasado con Martín Lutero. ¿Por qué? Pues por eso precisamente, porque no hay historia que los avale. Y quieren tapar la historia porque toda la historia está relacionada con la Iglesia Católica. Y es una verdad que nosotros debemos de proclamar sin ningún problema, porque ellos proclaman mentiras que les dicen los pastores y son más astutos, precisamente como la cita que leíste anteriormente, son más astutos los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz, los que pretendemos ser hijos de la luz. Entonces hay que tener un poquito más de astucia. Y aquí no es de que tratemos de estar criticándolos, más bien estamos exponiendo las mentiras. ¿Por qué? Porque se trata no nada más de exponer ni de denunciar, sino antes que eso se trata de anunciar. Anunciar primero el evangelio nosotros de la forma verdadera, como nos han enseñado durante 2000 años, pero también después de anunciar, también denunciar. Y después de denunciar, bueno, otra vez volver a anunciar y para eso, bueno, hay que prepararnos. Entonces, a mí me sorprendió, me sirvió mucho ahorita, todo muy bien, Diego, como siempre. Yo no tenía tantas citas como Argumentar. para argumentar lo de las procesiones y ya ahorita pues ya tengo, ya con estas que me diste, pues ya tengo más que yo no había explorado, pero pues hay que leerlas y poder entenderlas para que luego uno pueda contestar o sacar de la duda a alguien que no, luego nos pregunta así fácilmente, oye, ¿por qué las procesiones si no están en la Biblia? ¿Cómo no van a estar en la Biblia si ahorita acabamos de ver que hay muchísimas citas, ¿no? Nada más, pues las que manejamos, las que dices, la del rey David, que claramente esa es la más conocida, ¿no? Que hizo procesión, bailó hasta desnudo en honor a Dios, y ya después por ser criticado por su esposa Mical o Micol, pues ella entonces Ajá. ese fue uno de los castigos, ¿no? Por andar criticando a los que hacen procesiones. Pero sí hay muchísimas más que van relacionadas con las que ya vimos. Entonces es con lo que yo me quedo y ya muy importante para irlas estudiando más. Entonces, a ver, vamos a También ver. como rescatar también
las citas bíblicas que diste sobre las reliquias, Sí, sí, sobre las reliquias, o sea, también cómo rescatar esas citas, leerlas y sí. aprendérnoslas, porque, bueno, sí, en la iglesia, ya ven, vino apenas que la reliquia de Carlos Acutis. ¿Qué no dicen nuestros hermanos que no están dentro de la iglesia católica, que no entienden el por qué nosotros nos acercamos a esas reliquias? Entonces, si alguien nos pregunta, oye, ¿y por qué van tanto a ver esas reliquias y no sé qué tanto? Pues ahí tenemos unas citas bíblicas que nos pueden ayudar y poder defender nuestra fe. Y más que nada, como hemos venido diciendo, ¿no? Reafirmar más nuestra fe, nosotros como católicos, y de esa manera también poder sacar de dudas a quien tiene dudas, ¿no? Sobre la práctica que hacemos en nuestra religión católica. Muy A bien. mí se me hizo interesante también eso de las Sí, reliquias. sí, todo estuvo interesante, ¿verdad? Pero a veces algunos no, como andábamos en busca de esas citas bíblicas o de esas respuestas que queremos dar, algunos se nos hacen más sobresalientes, en las citas bíblicas sobre las reliquias, otros La sobre la idolatría. idolatría, sobre las procesiones, pero todo está súper interesante. A ver, vamos a ver entonces, Jesús Manuel, ¿puedes comentarnos algo sobre el tema? ¿Qué es lo que, Algo que le gustó. a eso, qué, ahora sí que como en los negocios, ¿qué fue lo que más te gustó a ti, mi estimado Jesús Manuel? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te dejó pues Mensaje. este mensaje, esta enseñanza? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas No, noches. pues sí, bastante, principalmente pues el tema de las procesiones, no, yo no tenía tanto conocimiento de que desde el Antiguo Testamento, pues había oído, ¿no? Algo ahí de Jericó, ¿no? De cuando también tocaron las trompetas y todo eso, también, lo que comentaban ahí de la parte de David, del rey David, Sí. pero sí, la verdad que sí es mucha, información muy importante y que sí nos va a ser de mucha utilidad. Y también el tema de las reliquias, yo la verdad desconocía ahí el tema de Policarpo, ¿no? De todo eso, también lo de Eliseo. Creo que eso es lo que me deja pues mucho, mucha enseñanza de cuál es el fundamento de estos dos temas importantes. Lo que sí, digo, no sé si se pueda, las presentaciones que nos mostró Diego se comparten o se podrán, las guardan en algún lugar o Ah, sí, sí, sí. La es que, presentación, ¿verdad? O el PDF o algo. ajá, sí, es que como no, ahora sí que puse atención y no anoté Sí, sí, o para anoté que, poquito, entonces a lo mejor eso nos pudiera servir. sí es cierto, La Diego. presentación, o también Sí, cuando suba el video, Rigo, también todo ahí se grabó. podemos volverlo a escuchar también. No sé, esa es otra Ah, manera. ok. Volver a ver el video, ya nada más que él lo renderice, Rigo, que es el encargado, y después Sí, que tenga chance, que tenga tiempo de subir los videos Sí, los vamos pendientes. subiendo, ¿eh? Tenemos un canal de aquí de Sí, este grupo y vamos ah, ok. resubiendo para luego volverlos a oye, revisar. Ajá. Pero es muy buena idea la que dice Jesús Manuel. ¿Cómo ves, Diego? Sí, sí, no tengo problema en compartir la presentación y ajá, igual el video también, digo, para los que quieran la presentación, si quieren se las paso. Muy Y bien. y el tema la ventaja del video es que aparte de que viene ahí las citas, pues ya escuchas también la explicación, ¿no? Exacto, exacto, Del exacto. video, sí, por si hay por alguna duda. cierto, no. Buenas noches. Buenas noches, adelante, María Cristina. No hemos Yo mandado. lo que quiero que me dejen claro, la corona de Adviento, ¿qué es? ¿Es católica? ¿No es católica? O sea, quiero que me quede claro, porque yo andaba investigando exactamente cuándo aparece la corona de Adviento. Ajá, Ajá, adelante.
En el tema de la historia, sí es algo que desconozco. Em, de la simbología sí está en internet, la otra vez la encontré. Eh, que Pero bueno, no es católica, pues sí, porque la usamos los católicos. Pero, pero eh, no. pero no, o sea, lo que te refieres más bien es que, de dónde se culturizó a lo mejor, ¿no? Si es que pertenece a otra costumbre y se catolizó, pues digamos, ¿no? Si es que viene de una historia así. Eso sí no lo sé, lo desconozco, la verdad. Em, Pero no se reconoce en la iglesia. sí, sí se usa. Sí, sí Ajá. está reconocida María Cristina, incluso, bueno, tiene su explicación bien, perfectamente bien, así, especificada, y una de esas explicaciones, bueno, no la tenemos preparada, pero ahí te va. La A corona, ver, la corona Círculo. es un como un círculo o es un óvalo, pero significa continuidad. No tiene principio y no tiene fin. ¿A qué nos suena eso? Al amor de Al Dios. alfa y a la omega. A que no Oh, tiene Dios. principio ni tiene fin. ¿A qué nos... ajá. Vamos a reflexionarla. ¿A qué nos suena eso de que no tiene principio ni tiene fin? La divinidad. Así es. Ujú. Hay ¿La un, qué? hay un significado sobre la divinidad, sobre Dios, que no tiene principio ni tiene fin. Si Y tú te tiene fin. fijas, si tú te fijas, ese círculo Círculo. o ese óvalo de la corona de la corona de Adviento. Adviento, uno de sus significados es eso, que no tiene principio ni tiene fin. Significa divinidad, significa Dios, ¿sí? Otra, otra es cuatro, ¿por qué cuatro velas? Porque son 4 semanas de preparar nuestros corazones para para llegar al nacimiento de Cristo, que es el 24. Cada vez Perfecto. un significado. Se dice que son 3 moradas y una color de rosa. Las 3 moradas, pues Ajá. vamos reflexionando. Bueno, la iglesia nos invita a reflexionar en cada vela, en la paz, en el amor, en hacer sacrificios, en hacer obras de caridad, el saber expresar nuestra fe por medio también de esas obras. Y cada vela, pues que va pasando cada semana, cada domingo, pues es a lo que nos invita a reflexionar. Y bueno, ya la color de rosa que se prende en el tercer domingo, pues esa es este símbolo de alegría porque está pronto de llegar el nacimiento de Cristo, más bien de celebrar nosotros su nacimiento de él, de Cristo. Perfecto. Pero bueno, sí, Gracias. Ya. la corona de Adviento sí es católica. Sí, es católica, porque cada año en las iglesias, pues se hace este rito, que es el prender la vela, la primer vela para vivir el tiempo de Adviento. Ajá. Se prende esa vela con el cirio pascual. El Padre, como ya Perfecto. sabes, bendice las coronas de Adviento. Entonces, sí, sí es católica, de eso no dudes, Mari Cris. Ah, perfecto. Ujú. Muchísimas gracias porque yo andaba con esa duda. No, sí, sí, sí es Ya me católica. la sacan. Está Gracias. Buenas autorizada. noches. Aquí les voy a leer algo rapidito. La corona de Adviento es una tradición cristiana católica que simboliza el transcurso de las 4 semanas del Adviento, o sea, la espera a que venga el nacimiento de Dios. Consiste en una corona de ramas, generalmente de pino o abeto, con 4 o en ocasiones 5 velas, comenzando el primer domingo de Adviento. Acuérdense, ya comenzó el primer domingo de Adviento. El encendido de una vela puede acompañarse de la lectura de la Biblia y oraciones. Durante las siguientes 3 semanas se encienden el resto de las velas hasta que en la semana anterior a la Navidad las 4 velas serán encendidas, o sea, todas serán encendidas ya una semana anterior. Algunas coronas de Adviento incluyen una quinta vela llamada la vela de Cristo que se enciende en la Navidad, Que el es nacimiento. blanca, ajá, como ¿Sí? símbolo. La tradición del Adviento tiene orígenes propios hace 2000 años para poder ayudar a los fieles, en su mayoría dedicados a la agricultura,
el calendario de la iglesia, al igual que el de los judíos, musulmanes y paganos, era estacional en aquellos tiempos, combinando las fechas señaladas, celebraciones y rituales con labores propias de los creyentes. El Adviento coincide en el hemisferio norte con el invierno, con los días cortos y poco luminosos que preceden a la Navidad. El nacimiento de Cristo comenzó a celebrarse el 25 de diciembre de cada año, ocupando el lugar de las Saturnales, Festival del Nacimiento del Sol Inconquistado, festividad romana dedicada al Sol Invictus y vinculada al solsticio de invierno. Pero ya sabemos nosotros, la Iglesia Católica va dedicada a Dios. ¿Para qué? Para apagar esas Para- tradiciones paganas y convertirlas realmente en el Dios verdadero, en el sol verdadero, no en el sol, en el sol creación, en el astro, no, sino el verdadero sol, Es que Cristo. es Jesucristo, ¿no? Entonces la Entonces, iglesia siempre viene a evangelizar y a darle un sentido más espiritual, más cristiano, cristiano dirigido hacia Cristo, hacia a Dios, Dios. y sí está autorizada la corona de Adviento. Gracias, Sí, gracias por la explicación, estuvo padrísima muy bien. y me gustó. Sí, y hay que ponerla en práctica, poco a poco, en familia. Claro que sí. Sí, adelante. Bueno, Sí, ¿quién seguía? Juan Pablo. Buenas noches. Nada más para complementar tantito el tema, ahí les puse un videito en el grupo que Ajá, había visto que subió el padre Arturo Cor- López Cornejo sobre Cornejos. la corona de Adviento. Ajá. Más Ah, que nada él pone más la elaboración, pero también menciona ahí algunos fundamentos, por si les sirve de algo, ahí se las puse en el muy grupo de bien. WhatsApp. Ya está en el grupo entonces. Ah, qué Sí, bueno. está. Sí, sí, Sí. hay que verlo para ver Perfecto. más claro. Muy bien. A ver, Juan Pablo, ¿qué nos quieres comentar? Adelante. Y bueno, a mí me llamó, principalmente la atención lo de las reliquias. No lo conocía. Bueno, sí, sí, había sabido lo de como el que resucitó a un muerto con sus huesos, pero lo demás, lo desconocía y sí me llamó la atención porque creo que es un tema que bastante nos atacan y este, nos tiran, pues, Y nos preguntan, ¿verdad? Nos hacen preguntas sobre eso, sobre llamó la la atención religión. y con lo que empezamos, que era que si Dios se ponía celoso de las imágenes o de los ídolos, más bien. Sí, sí. Mira, es Eso es lo que... Pablito, el compañero de Kevin. Ya te reconocí, Pablito. ¿Cómo estás, Pablito? Él es ¿Cómo, Sigue, Kevin. compañero de Kevin en la prepa, en el seminario, cómo llegaste por aquí, mi estimado Pablito? por Diego. Ah, Diego. Aquí, Diego. Yo lo traje, Ah, qué lo bueno. recogí. Es acólito de la catedral, Sí. ¿verdad? Eres acólito en la catedral. Ahí te hemos visto. ¿Ya no? Ah, qué bueno. Pues nos seguimos viendo, ¿vale? Sí, Pablo. Muy bien. Gusto verte. Igual, igual. ¿Qué más? ¿Hiciste alguna pregunta, Juan Pablo? ¿Preguntaste algo? No, no tengo. Ahí sí tenía una, ya se me olvidó. Ajá. Bueno, a ver si me... Sí, si te acuerdas, ahí nos dices. Bienvenido, bienvenido, Pablito. Gracias. ¿No tendrán lo de la otra, el video o de la otra clase que no pude entrar? Del anterior. Ya estaba estudiando y Sí, entrar a la y anterior, ¿no? tenemos 4 clases, pero déjame subirlas a YouTube y ahí te las ¿Se paso, puede? ¿eh? Ahí se las voy ¿Se pasando. puede? Sí, tenemos el canal de YouTube, por ahí se los vamos a compartir para que de pasos a todos los videos que tenemos. Son muchos. Sí, Ok, para darle una repasada. sí, Sí. claro que sí. A ver, Cristina, adelante, por favor, coméntanos algo. ¿yo? No, ya pregunté. Tu tocaya, tu Hay tocaya. otra Cristi. No sabía que tenía ya tocaya. La otra Cristi. Hay otra Cristi. Tu tocaya. No tiene Creo que ya se micrófono. durmió. No tiene micrófono. Bueno,
Diana, mientras, Diana, a ver, Fer adelante, Diana. también, ¿verdad? Falta Fer y Diana. También se durmió. No, aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo están? Buenas Buenas noches. Buenas Adiós, noches. aquí andamos. Pues noches. no, realmente, bueno, dudas, no, pero me pareció súper interesante el tema de las reliquias, porque yo no sabía que Ajá. si hay citas bíblicas para, digamos, tener el argumento o la base, mejor dicho, de que los católicos podemos como tener, ¿no? O poder como venerar o tener como en una situación especial las reliquias de los santos. Y eso me encantó porque no sabía. Entonces, ahora que suban el video, igual también lo voy a volver a ver para tomar las citas. Y pues Sí, felicitar a Diego. Sí, sí. muchas gracias. Vamos a repasar. Gracias. Y esto yo creo que es la primera parte sobre las reliquias, ¿verdad, Diego? Apenas. Es la primera parte porque Sí, hay sí, varias sí, sí. partes sobre las reliquias. Entonces, sí, hay bastante. Hay otras citas. Así es. A ver, ¿Eh? entonces, Cristina, adelante, Cristina. Sí, muy completo el tema y me queda muy claro que Dios no condena las imágenes. Ujú. Y también me gustó mucho toda la exposición que hizo Diego de esta, y sí tomé citas bíblicas. También yo ya tenía claro que las procesiones, desde que David hizo el traslado del arca, cuando se hizo el traslado del arca de la Sí. alianza, ya había procesiones. Y también en referente a la menora que usan los judíos, los católicos no, no somos idólatras por usar velas, sino que es algo bíblico. Y me queda muy claro también lo que no sabía acerca de las reliquias. Muchas gracias por esta exposición y me gustó mucho. Qué bueno, sí, bien reveladora, Sí, ¿verdad? Y llena de sí, contenido. muy completo el tema y pues cada día aprendiendo un poco más. Así es, Bueno, todos así. Muy bien. Sí, Per Ballesteros, adelante. pues muchas gracias Gracias, y buenas noches. buenas noches. Buenas noches. gracias, buenas noches. Hola. Pues cada vez que va pasando los temas, la verdad es que nos vamos empapando de muchísima información que es muy, muy importante. Y creo que algo que, que es muy importante también es la parte de que tomamos como amuletos, ¿no? Es muy famosa, por ejemplo, la medalla de San Benito, los escapularios, que no le damos el uso que debe ser, ¿no? Que lo vemos, como lo comentaban, como si tuviera poderes, cuando en realidad eso no es así. Entonces, pues la verdad es que es una muy buena información. Gracias. Gracias, Fer. Sí, lo malo es darle ese uso, pero yo creo que los católicos tenemos la suficiente formación, por lo menos tradicional, aunque no seamos unos neófitos en el conocimiento de la doctrina, pero yo creo que sí siempre todo católico le da el verdadero valor, por ejemplo, a las medallas, a los santos, a las imágenes, ¿no? Aquí lo malo es de que somos criticados por los hermanos separados o por los ateos. Bueno, los ateos no tanto, pero los hermanos separados sí, por atacar a la iglesia. Y entonces, como no estamos muy bien preparados, luego no sabemos explicar lo que hacemos, ¿no? Ese es el problema, que no sabemos explicar lo que nosotros ejercemos como doctrina de Dios. Entonces ahí hay que ir aprendiendo. Muy bien, pues yo creo que, ¿qué más quieres agregar, Diego, ya para irnos? Porque ahora sí ya Yo no. tengo una pregunta. Adelante. Eh, Bueno, ¿qué días entonces van a hacer las reuniones? Ya no me quedó claro, porque primero creo que eran lunes y miércoles, pero ya los lunes ya no, ¿verdad? Y No, nada más los miércoles.
Sí, estamos los miércoles. Tenemos establecido los miércoles, Pablito, y los miércoles a las 8 de la noche, y vamos a llevar a presencial estas reuniones. No vamos a dejar las reuniones virtuales, pero las vamos a hacer presenciales los días sábados a las 9 de la mañana en el Santuario. ¿Este Santuario sábado? Latenango, ¿no? ¿Este sábado pueden? Sí, ya comencemos, ¿no? Ya, yo también. Les voy Bueno, a dar un tema bueno el sábado. órale. Y Les pues, vamos a predicar sí, acerca de qué es la verdad, ¿no? O sea, primero definir órale. ante la Biblia qué es la verdad y qué decían los apóstoles de conocer la verdad y Cristo. Perfecto. Porque yo creo que ese es el punto de partida de la apologética, que nos importe la verdad, antes de incluso de conocer a Dios, ¿no? Ujú. Entonces no se lo pierdan, los que puedan, nos vemos el sábado en el santuario de Tlaltenango a las 9, 9 a de las 9 a 10, 9 de la mañana. de 9 a 10:30. ¿ok? Pues Exactamente. hay que hacer la oración, ¿no? Para Sí, ya irnos a vamos a hacer oración descansar. para irnos también en presencia de Dios y nos ayude a seguir meditando su palabra en nuestros sueños, ¿no? A ver si nos ayuda Fer. A Sí. ver, Hagamos la oración, Fer Ballesteros, ¿nos ayudas a hacer la oración de por salvación? favor. Por favor. Sí, está bien. Gracias. Señor, nos ponemos en tu presencia en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Padre, por estos momentos en los que tú nos permites escuchar tu palabra y entenderla. Te damos gracias porque nos permites estar reunidos aquí, Señor, entendiendo cada vez más lo que es la verdad y cuáles son tus designios. Te pedimos por todos nuestros hermanos, por aquellos que se han desviado del camino. Te pedimos por todos aquellos que son renuentes a todo esto y te pedimos por nosotros para que nos fortalezcas, nos, nos des fuerza y nos des discernimiento, Señor, para poder comprender tu voluntad. Todo esto te lo ponemos en tus manos, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias, Diego, María Cristina, Juan Pablo, Fer, Jesús Manuel. Gracias por todos los que se esta noche. Bye. Gracias. Bonita noche, descansen y hasta mañana. Gracias a todos. Acuérdense que nos faltó especificar, aclarar que si en las citas bíblicas que dice Diego viene el nombre de Jehová, es por una razón importante. Es porque él utiliza la Reina Valera, que es de los hermanos separados, y aquí también estamos evangelizando a los hermanos separados junto con nosotros los católicos. Entonces él utiliza esa Biblia de los protestantes, Por pero no por estudio. eso, por caso de estudio. Así, así que no se vayan a espantar, porque sí me han preguntado luego, ¿por qué utilizan el nombre de Jehová que no son católicos o algo así, eh? Pero es por eso, por casos de estudio que estamos haciendo. ¿Bien? Por estudio. Nosotros católicos utilizamos principalmente la Latinoamericana o la Biblia de Jerusalén. Y por cuestión de estudio, también utilizamos la Reina Valera. Diego, pues ya también utiliza por caso de estudio, la de los mormones, testigos de testigos de Jehová, Jehová, ¿no? pero aclarando otra vez por estudio. Así es. Muy bien. Vámonos, jóvenes, porque sí, ya es tarde. Ahora sí nos pasamos.